Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos después de las noticias. El mundo, el misterio vuelve a llenar esta sintonía, la de Radio Nacional, aquí en tu casa, en la casa de la radio, y es un placer que estés ahí en directo en Radio 1 y Radio 5, descargándonos a lo largo de la semana en el podcast y escuchándonos desde cualquier parte del planeta en la radio online. Recordar la próxima semana, programa especial del Espacio en Blanco desde las Islas Canarias, concretamente desde el Gran Casino de Las Palmas. Estaremos el sábado a partir de las 10 de la noche, hora canaria, con un montón de invitados especiales, Salvador Frisedo, entre otros. No os lo perdáis si queréis asistir, entrada gratuita y prontito con el carnet de identidad, a mayores de 18 años nos dicen, y será un placer que compartáis con nosotros ese rato de misterio. Islas Canarias, Casino de Las Palmas es la cita. Y seguimos con nuestro primer invitado hablando de griegos, mínimamente antes de pasar a un tema sorprendente con Vicente Fuentes, que nos va a hablar del fútbol. ¿Qué pasaba con los dioses en el Olimpo? Bueno, pues que... En el oráculo de Delfos, no en el Olimpo. ¿Qué pasaba? El oráculo de Delfos es un... el sitio es impresionante. Yo he tenido la oportunidad de verlo. Sí, y es uno de los sitios sagrados que cuando estás en él sientes la emoción de saber que hay algo especial. Es un lugar que el dios Apolo, está consagrado al dios Apolo, arrebató a un habitante anterior que era una serpiente, la serpiente Pitón. Pitón, que es la que da nombre a la serpiente más pequeña, y también a la Pitón de las motos, que es la serpiente Pitón, que tenía poderes proféticos. Y el dios Apolo, que es el dios aparte de las artes, es el dios de la profecía también, aparte de muchos otros de muchas otras atribuciones divinas, le arrebató en una lucha con su arco el lugar y se quedó allí. A partir de entonces su sacerdotisa es llamada Pitia o Pitonisa. El nombre de la famosa sacerdotisa de Delfos viene del nombre de aquella serpiente que ocupaba el lugar. Y era un lugar de peregrinación para los griegos, a cualquier nivel, a nivel particular o a nivel ya de Estado. ¿Y preguntaban cosas a las pitonisas y adivinaban el futuro? Preguntaba el que iba allí, había un protocolo, había un horario de un momento. ¿Horario de visitas? Un horario de visitas, de consulta. Claro que había que pagar, por supuesto, había que pagar. Y ofrecer, llevar ahí sus ofrendas para que los sacerdotes y para que todo el entramado del santuario pudiera vivir bien, ¿no? Sin duda, ahí el personaje más magnético es el de la pitonisa, pero que en esencia no era nada más que una muchacha, en orígenes, una muchacha campesina, que simplemente tenía que contestar a las preguntas que le hiciera el interesado, sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya está, pero luego se fue mistificando la situación. Para empezar, dejaron de ser jóvenes vírgenes, porque en el interior y en la soledad del oráculo pues podían sufrir por parte de algún peregrino algún tipo de ataque, y entonces dieron el protagonismo a mujeres mayores, sí. Casi para terminar, hay quien dice que eran capaces de adivinar porque había vapores extraños de, no sé, un volcán, y que les hacían entrar en trance, como si les drogaran. Sí, eso es justamente, o dicen, yo ya no sé si es un poco para alimentar la leyenda, que al hacer unas prospecciones en el lugar vieron que efectivamente eso está encima de una bolsa de algún tipo de gas, y a través de las hendiduras de las grietas surgía probablemente ese vapor que les hacía entrar en trance. Que les hacía entrar en trance, efectivamente. ¿Otro oráculo que fuera importante y nos vamos? El de Dodona, que me parece especialmente bonito y precioso, dedicado a Zeus, en el que sus sacerdotes caminaban descalzos para recibir el poder de
de la tierra. Se hacía a través del silbido de las hojas del roble. ¿Sí? ¿Y dónde está situado eso para ir a visitar? Eso está en el norte de Grecia, en el Epiro. Dodona, una ciudad. Óscar Martínez de García, se nos han quedado 1.000 millones de cosas de hablar de Grecia. Yo te agradezco que haya estado con nosotros, autor de este libro que esta noche estábamos mirando, héroes que miran a los ojos de los dioses. Espero que hayas disfrutado con nosotros. Muchísimo. ¿Dónde se te puede buscar? ¿Dónde se me puede Twitter, en tu casa? Cosas, No, en mi casa, por supuesto, pero en Twitter creo que soy inencontrable. Soy, sí. No eres de las pocas personas que no tiene Twitter, ni Face, ni esas cosas. Bueno, pues de aquí saldré con algo con Twitter. Ya te pasaré la nueva identidad. Seguro que sí. Ha sido un placer tenerte. Espero que vuelvas para contarnos más cosas de los griegos y todo ese trabajo que hayas hecho durante todo este tiempo. Pues será un honor compartir otra madrugada contigo y con tus oyentes. También para mí. 3 y 11, 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Nos vamos con información y preparaos que esta noche nos vamos al fútbol. Últimos días, la próxima semana estaremos en ese congreso que venimos anunciando, el 4º Congreso Internacional del Mundo del Misterio. Vamos a ponernos en contacto con su responsable, Ulises Acosta. Última oportunidad para que estéis con nosotros, no os lo perdáis. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien, deseando ya ir a la isla y compartir esa nueva experiencia, 4º Congreso Internacional del Mundo del Misterio. Un repaso rápido. ¿Días? Días 6 y 7 de junio. 6 y 7 de junio, el próximo fin de semana. ¿Lugar? En el SICA, en Las Palmas de Gran Canaria. SICA, absolutamente conocido por todos los habitantes de las islas. Y programa rápido, ¿quiénes van a estar? No os perdáis a la gente venida de diferentes partes de España y del mundo. Ya veréis. Cuando quieras. Sí, comenzamos el sábado por la mañana. La primera sesión es a cargo de Paloma Navarrete y Sol Blanco Soler, que hacen una dupla. Y que van a ir a visitar una casa. Yo voy haciendo comentarios al margen. Una casa encantada que está allí, luego os lo contaremos, ya veréis. Paloma de nuevo va a usar esos poderes que tiene para ver si esa casa está encantada, como dicen. Perdón, sigue. Exacto. A las 11:45 estaría María José Cabanillas con La magia del Ho'oponopono, que es un tema que están esperando aquí con mucho cariño. Uno de los sistemas más impactantes para el desarrollo, traído directamente desde Hawái. No os perdáis a María José Cabanillas, que es todo un crack. Por la tarde abrimos la sesión, Miguel, haciendo la presentación de un libro del Fausto de Luis Javier Velasco, que le conoces, que es un escritor canario. Sí, señor, una aventura increíble que ocurrió allí en las Islas Canarias y que todavía permanece en el misterio. Y después de él está Magdalena del Amo con el Camino de Santiago, un camino lleno de secretos, ¿no? Sí, señor, alguno de los secretos nos lo dará esta galleguiña, ya veréis qué sorprendente va a ser. Él le sigue el maestro de los extraterrestres del mundo ufológico, Salvador Freixedo. Casi nada. Casi nada, Miguel. Que el otro día me he enterado, por cierto, que yo pensé que tenía 82, tiene 92 años. Claro, yo te escuchaba decir así la edad, decía, bueno, no lo voy a corregir. No te cuadra, ¿no? A pesar de la edad que tiene, es uno de los tipos que más ha aportado en este mundo del misterio. No os perdáis la fuerza que tiene este personaje, ex jesuita, que va a hablar de eso, del mundo de los extraterrestres, que le dice que nos utilizan como si fuéramos una granja humana. ¿Más cosas? Pues ese día cerramos la sesión, Miguel, con una persona que nos ha costado traerla. Queríamos traerla hace mucho tiempo y deberíamos valorar lo que traemos aquí, que es Hugo Semoloni, que es un señor que nos va a hablar de la espiritualidad y del encuentro interno nuestro basado en toda la cultura maya y olmeca, ¿no? Ha sido uno de los últimos descubrimientos del espacio en blanco, Hugo Semoloni. Vamos a hacer aventuras este año con él en México, pero ahora viene a las Islas Canarias. No os perdéis a este personaje, el retorno del jaguar, ya veréis qué poderoso es. Y termina ese día y... Que lo traemos desde México, Miguel. Sí, señor, llega desde México, sí, señor. ¿Y al día siguiente? Bueno, esa noche tenemos la emisión del programa Espacio en Blanco. Claro. Desde el Casino de Las Palmas, a partir de las 10 hora canaria, va a ser un falso directo que llamamos nosotros, pero como si el programa, como lo hacemos normalmente, con entrada libre hasta completar aforo, ¿verdad? Correcto, hasta completar aforo. Bien. Y después ya... Por la mañana del domingo vimos con Carlos Hernández, con un tipo del que yo me enamoré oyéndolo en tu programa, que hacemos una ponencia sobre su libro, Cómo sobrevivir el infierno nazi, ¿no? Con ese libro que él tiene, Los últimos españoles de Mauthausen. Sí, como un ejemplo de superación y de fuerza que uno tiene el ser humano, que no se sabe de dónde le sale, pero que son capaces, esos españoles son un ejemplo, y todos los que pudieron sobrevivir al infierno nazi son un ejemplo de ello, ¿verdad? Exactamente.
Y cerramos la mañana, el siguiente ponente es Miguel Ángel Pertierra, el doctor que nos habla de experiencias cercanas a la muerte, que nos viene a contar incluso la suya propia. Ha vivido algunas apasionantes y como médico nos puede contar un montón de cosas. Y terminamos esa mañana con la mesa redonda coordinada por ti, con todos los ponentes que estén presentes, salvo los que hayan tenido que irse ya, pero vamos, la mayoría de ellos van a estar en esa mesa redonda. El otro día te voy a comentar en algún programa de Canarias, que a ver si me levantaba yo a esa hora. Estaremos allí súper puntuales a esa hora, yo siempre me levanto para estar en todos los sitios que tengo obligación. La verdad es que no ha fallado ningún año, a pesar de acostarnos tan tarde con el programa de radio. Sí, señor. Y luego por la tarde, experiencia especial, ¿no? Con un personaje para quitarse el sombrero. Sí, por la tarde tenemos una experiencia para todo el mundo que quiera participar en ella, que es Jorge Astigarro, otro mexicano también, que hace hipnosis, pero espectacular. Además, ya lo tuvimos en el primer congreso y es todo un espectáculo. Sí. Hipnosis que sirve para dejar de fumar, para quitarse fobias y para otro montón de historias. Podréis vivir vuestra propia experiencia. Y además, Ulises, en este año se han incorporado talleres, ¿no? Hugo Sombrón iba a hacer talleres de diferentes tipos, siempre detrás de la superación personal, e incluso Paloma Navarrete también va a hacer algunas cosas con las cartas y esos instrumentos con los que trabaja, e incluso Jorge, ¿no? Astigarro. Sí, Astigarro va a hacer también algunos de los talleres para eso, para dejar de fumar, para superar fobias, para todo este tipo de cosas. Y Hugo y Paloma lo va a tener más complicado porque hemos tenido problemas con los vuelos. Sí. Pero hemos prometido traer una ocasión muy próxima y estará por aquí de nuevo. Bien, pero Hugo sí va a hacer algunos cursos, o sea, si queréis apuntaros y conocer a estos personajes, enseguida os damos un teléfono de contacto y una página web. Próximo fin de semana desde el CICA en Las Palmas de Gran Canaria, aparte de la presencia del Espacio en Blanco, todos estos personajes que os hemos dicho. Todavía hay forma para apuntarse, hay sitios libres. Apuntar número de teléfono, Ulises, 687. ¿Sí? 798-849. Vuelvo a repetirlo lentamente, si queréis participar con nosotros en este congreso. En el 687-798-849. Perfecto, si no, entrando en la página web Congreso Internacional del Misterio. Perfecto, ahí está. Nos vemos, Ulises. Se te veía cansadito, Ulises. Sí, bueno, tú sabes cómo son los últimos días. Miguel, solo agradecerle a un sevillano que nos ayuda muchísimo con la web, que es Antonio, que ha hecho una labor genial este año con la página web, y quiero mandarle un abrazo fuerte desde aquí. Antonio Baena, nuestro webmaster, gracias por ese trabajo, por ayudarnos a estar en las redes. Y gracias a ti, Ulises, descansa. Nos vemos la semana que viene. La vamos a liar. Deseando estamos que llegues, Miguel. Hasta prontito. Hasta ahora. Gracias. Hola a los oyentes de Espacio en Blanco. Soy Jacques Vallée, mucho gusto. Y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Jacques Vallée, acabéis de escuchar ese saludo que nos manda. Dentro de nada va a estar con nosotros, gracias a David Cuevas, que nos trae esa exclusiva. Ha estado esta semana por Madrid y hemos aprovechado para preguntarle algunas cosas. Y esta música significa sonríe cuando la escucha. Y llega el momento de Vicente Fuentes. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Has visto aquí nuestras amigas están diciendo que cada día estás más guapo, más delgadito, más alto, más rubio, con los ojos más azules? No, los ojos más azules no puede ser, porque los tengo marrones o verdes, una mezcla extraña, ¿no? Pero sí que he adelgazado unos 40 kilos prácticamente. Sí, es bastante. Bueno, pues cambio de vida, que se llama. Bien, esta es la sintonía de nuestro invitado. Y esta noche nos vienes a hablar de un tema, bueno, sí tiene que ver con lo que tú tratas, pero ¿te gusta el fútbol? Muchísimo. ¿Sí? La verdad es que sí, desde pequeño soy del Atleti, y bueno, pues entre muchos disgustos algunas veces nos da una alegría ese equipo, y bueno, pues soy un auténtico apasionado de lo que es el deporte rey, ¿no? ¿Hoy has visto el partido? Hoy sí lo he visto. La verdad es que ver al jugador, el Messi, es prácticamente imparable ese hombre, ¿no? Es muy curioso porque solo parece centrarse en una cosa en la vida, que es jugar al fútbol, y me parece una persona muy inteligente dentro de lo que es este deporte, ¿no? Inusualmente no hablamos de estas cosas, pero ya veréis que hay algo detrás del fútbol. Escucha esta introducción que te hemos preparado. Por supuesto.
Nuestro programa aborda esta noche un tema inusual para nosotros. Se trata del fútbol. Esta noche descubriremos junto a nuestro invitado que hay algo más que balones, goles y jugadores. Maldiciones, brujerías y otros misterios acompañan a este deporte. Maldiciones como la del Estadio Corregidora, que ha tomado con el paso de los años tintes de leyenda. Se dice que el inmueble fue construido sobre un panteón, que los muertos no logran el descanso y en venganza impiden a los equipos jugar con normalidad. Brujerías como las que sufre en México DF. A lo largo de la historia del fútbol, este deporte se ha visto perturbado por prácticas de magia negra, que según sus afectados son realizadas por hechiceros, equipos rivales, entre otros responsables. Son solo unos ejemplos, pero hay muchos más. Nuestro invitado nos cuenta. Investigando en el tema, yo me he sorprendido, Vicente, cuando nos propusiste este asunto, la cantidad de cosas que pasan en los campos de fútbol, no solamente Messi y esas cosas que tú dices de meter goles, sino que hay muchas más cosas, brujerías, maldiciones. Bueno, quizá la más famosa, la de Bela Goodman, que era el entrenador del Benfica en el año 1962, y que después de ganar 2 ligas de campeones, bueno, pues es despedido. Y resulta que este hombre coge y dice: el Benfica no va a volver a ganar, os vais a enterar, nunca más en los próximos 100 años ningún título europeo. Bueno, pues desde entonces, curiosamente, el Benfica ha perdido 8 finales europeas, que no es muy habitual en Europa, ¿no? Y entonces aquel hombre, bueno, pues al ser despedido soltó aquello. Pero además de eso, te puedo comentar, Miguel, que existen algunos casos relacionados con el fenómeno ovni que han ocurrido a lo largo de la historia del deporte, en el fútbol en particular, y que es muy curioso, porque si esto ocurriese a día de hoy, desde luego el eco, la repercusión que tendría en los medios de comunicación sería totalmente colosal. Te estoy hablando básicamente de lo que ocurrió el día 27 de octubre de 1954 en un partido de la Fiorentina. Bueno, tenemos que imaginarnos Pistoiese era el otro equipo. Efectivamente. 27 de octubre del 54 en el estadio Artemio Franchi. Sí, en el Comunale, ¿no? Sí. Bueno, lo que ocurrió es que aquel día era un partido amistoso, jugaban titulares y jugaban reservas, y bueno, pues resulta que a las 2:20 de la tarde, cuando ya llevaban unos minutos de partido, con todo el estadio allí reunido, prácticamente unos 40.000 espectadores, resulta que aparecieron unas luces en el cielo, unas luces como hemos visto en muchas ocasiones en el fenómeno ovni, pero lo que pasa es que estas luces llegaron a descender. Llegaron a descender para ponerse encima del estadio. Bueno, las luces empezaron a tomar forma, es decir, los testigos pudieron pues describirlos perfectamente, ¿no? Había pocos periodistas en aquel momento y de hecho las fotografías salieron veladas de todo lo que ocurrió. Una cosa que es bastante curiosa, ¿no? 54 no teníamos evidentemente los medios que tenemos ahora. Claro, efectivamente. No sé si esto pasara a día de hoy, por Twitter en un segundo ya habría dado la vuelta al mundo, ¿no? Pero en aquel momento, año 54, no había nada de esto. Lo que pasa es que los testigos sí que describieron formas como de gota, ovnis que tenían como una forma de gota, otros que tenían como una especie de forma de disco, planos de color blanco, y otras como con forma de águila, ¿no? Esto me recuerda bastante al famoso avistamiento de Kenneth Arnold, mítico, donde los haya dentro de la ufología. Bueno, lo que ocurrió es que esto se quedó allí durante varios minutos, comenzó la segunda parte y empezó a sonar, bueno, pues un zumbido en todo el estadio. ¿Cuántas luces has dicho que se vieron? 20. Se vieron 20 a diferentes alturas, pero sobre todo las que estaban más cercanas eran las más espectaculares, que tenían como la forma esta que hemos dicho como de águila, ¿no? Pues podemos imaginarnos como una especie de ala delta terminada en punta. Bueno, lo más curioso fue que el zumbido llegó a tal tono que tuvieron que parar el partido.
Y es que esto es algo muy curioso porque imaginémonos que pasa ahora mismo, ¿no? Bueno, ese zumbido duró alrededor de 15 minutos, la gente se salió del estadio porque no podía llegar a aguantarlo. Hubo gente que llamó al periódico La Nación de allí. Imagínate pues cómo sería ese momento, ¿no? Allí en la redacción un montón de llamadas de aficionados que habían ido a un teléfono público o habían incluso ido a la policía a decir lo que estaba pasando. Y es que mientras que todo esto estaba ocurriendo, resulta que comenzó a caer una especie de cabello de ángel, esto que hemos visto en ocasiones relacionado con el fenómeno ovni, relacionado con el polémico tema de los chemtrails y bueno, en general relacionado con unas sustancias que parecen caer del cielo. Bueno, resulta que esas sustancias llegaron a estudiarse en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Florencia y claro, las conclusiones del director del instituto, el profesor John Canieri, desde luego eran increíbles porque aquello que estaba cayendo y que estaba pues acumulándose en las calzadas, le estaba dando a la gente, estaba cayendo en el césped del estadio. Bueno, pues era una especie de mezcla de boro, silicio, calcio y magnesio, tras los análisis de espectrografía. Bueno, esto es muy curioso porque podría pensarse uno que lo que vieron fue una especie de espejismo, eran las 2:20 de la tarde, no podía ser de noche, no podían ser las estrellas, ¿no? Quizá una sustancia química relacionada con alguna empresa que tuviese alguna fuga, pero es que los objetos estaban ahí, el zumbido estaba allí, ¿no? Había decenas de miles de testigos. Lo más increíble es que se intentó explicar muchos periodistas sobre todo esto, pero a día de hoy nadie tiene una explicación ante lo que ocurrió en aquel incidente. Jasper dudó un instante. Sabía que estaba traicionando a Evie y a toda la familia Williams, pero aún así se lanzó. Soy Ana Porras, técnico de sonido de Radio Nacional, y estoy leyendo El umbral de la Tierra de Ken Follett. Radio Nacional de España con la lectura. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional. Y esta noche con Vicente Fuentes hablando de extrañas cosas que ocurren en el fútbol. En este informe que me has pasado tuvo mucha cola ese asunto, esa nieve que caía, ¿no? Boro. Desde luego hay declaraciones de los jugadores que no se lo podían creer lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y desde luego, pues claro, fue algo único en la historia de la ufología, ¿no? Yo creo que no ha vuelto a ocurrir una cosa tan fuerte. Me interesa muchísimo el tema porque, claro, las entrevistas que se hicieron a pie de campo, ¿no? Exponían a jugadores como, por ejemplo, Gigi Boni, que en esos momentos, pues y luego en años posteriores se convirtió en coordinador del club. Bueno, pues decía que era un espectáculo increíble y que aquellos objetos deslumbraban de la luz que tenían, ¿no? Llegaban a moverse en zigzag, hacían movimientos que ellos entendían como imposibles dentro de lo que es la aerodinámica. Y esto es algo que es algo histórico, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo estuvieron encima del estadio? Alrededor de media hora estuvieron, ¿no? Bastante interesante. Bueno, el tema a nivel químico es más importante de lo que podría parecer en un momento, porque resulta que en Évora, en un pequeño pueblo de Portugal, el día 2 de noviembre de 1959, también cayó este tipo de sustancias tras la aparición de otro ovni con unas curiosas proporciones y formas, como con forma de medusa, ¿no? Esa era la descripción. Bueno, hay un profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Évora que se llama Joaquín Gomes do Amaral, que empezó a recoger también este tipo de mezclas y de sustancias, y resulta que se encontró con que al microscopio se podían ver en lo que sería esta telilla de araña, ¿no? Que es prácticamente como una conformación de tela de araña, unos microorganismos que no habían sido catalogados por la biología molecular. Y esto es algo muy curioso porque cuando uno coge cualquier tipo de muestra, pone el porta y luego tiene que poner un pequeño cristal encima, ¿no? Bueno, pues parece que ese microorganismo se las ingeniaba de alguna manera para ejercer resistencia contra ese cristal que estaba encima de él, podemos entender que aplastándolo. Y esto es algo que exponía Joaquín Gomes do Amaral como algo único en la
la historia de la ciencia, ¿no? Lo increíble del tema es que las muestras fueron guardadas en la Universidad de Lisboa durante varios años, donde hicieron diferentes experimentos, y resulta que en el año 1981 se produjo un incendio en esa Universidad de Lisboa que empezó exactamente en el laboratorio en el que estaba esa muestra que estaba en una caja fuerte que había sido abierta antes del incendio. Qué curioso. No sé si nos quieres decir algo más de este caso, pero no es el único ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en el campo del Chelsea, en Stamford Bridge, el día 10 de marzo de 1999, bueno, pues se publicó en la prensa, tanto española como británica, que ocurrió también un incidente que pudo ver un policía que estaba en las proximidades del estadio. No era un día de partido en este caso, ¿no? Pero resulta que aparecen en una serie de documentos desclasificados por parte del gobierno británico el testimonio de este policía que expuso que un objeto con 4 luces y forma de rombo, muy similar al de el piloto iraní, si creo recordar que se llamaba Yavin Jafar, es que no recuerdo ahora mismo, no tengo el dato, ¿no? Que en 1976 estuvo persiguiendo un objeto de similares características, y bueno, pues el policía decía que aquello se movía lentamente por encima del estadio para luego desaparecer en el horizonte, ¿no? Y esto es algo muy curioso, sobre todo porque ese policía también recibió la visita de diferentes funcionarios del gobierno, muy similares a las historias de los hombres de negro, que le dijeron que no podía exponer este caso públicamente. Que se callara. Efectivamente, estos hombres de negro, estos agentes federales, este tipo de casos de señores que se presentan en tu casa y te dicen que a ver qué es lo que vas a decir, ¿no? Que yo por mi parte no me ha pasado nunca esto, pero espero que no me pasa, ¿no? Ahora ten cuidado. Ya tendré cuidado, ya. Pues también en el caso de Italia, también ocurrió que diferentes testigos también recibieron visitas de estos misteriosos, o bueno, de estos funcionarios, ¿no? Hay diferentes muestras del fenómeno ovni relacionadas con estadios de fútbol. Por ejemplo, hay una grabación en el estadio de Greenpoint, en Sudáfrica, en el año 2010, que es muy curiosa. Esto es un estadio de 64.100 espectadores, y resulta que hay un testigo que se llama Willem Swart, que graba un objeto por encima del campo que son como 2 esferas, y esto ya lo he estudiado en muchas ocasiones en el fenómeno ovni, como núcleos de luz, lo llamaban luz sólida Juan José Benítez en la ufología en los años 70, que eran capaces de mezclarse y de separarse. Yo lo he hablado muchas veces en este programa, ¿no? Y que alrededor de esas 2 esferas llegaba a formarse una especie de cúmulo gaseoso, ¿no? Esto es muy curioso porque a mí me recuerda mucho a unas grabaciones que hay de la NASA de la misión STS-75, grabadas en el año 96, en donde, joder, es que es el mismo objeto, ¿no? Entonces, es muy curioso porque este tipo de casos está exponiendo que por alguna razón a la inteligencia que podría estar detrás del fenómeno ovni, o a lo que haya detrás del fenómeno ovni, inclasificable él como nada en el mundo, ¿no? Pues le podría llegar a interesar diferentes personas del mundo, diferentes lugares, y de entre esos lugares también estadios de fútbol, ¿no? Esto es realmente algo extraordinario. Tres y 34, 2 y 34 en las Islas Canarias. Evidentemente, si alguien viniera aquí de fuera de nuestro planeta, le llamaría mucho la atención a esas ingente cantidad de gente gritando ahí, poniendo a parir al árbitro y viendo correr a unos cuantos señores. Es un buen motivo para estudiarlo. No nos queda mucho tiempo, si no David nos pega, que tenemos a Jack Vale esperando. 7 de enero del 2014, un caso en Alemania, ¿no? En el campo del Werder Bremen, efectivamente. Bueno, este salió en todos los medios de comunicación y fue muy curioso, ¿no? Salieron unas grabaciones en vídeo que no se correspondían con aquel caso, con lo cual quedó un poco desacreditado, pero lo cierto es que se cerró el espacio aéreo de esa ciudad. Hubo un movimiento de militares y de policía intentando interceptar a un objeto, y de hecho hay un piloto de un Airbus A320 que a más de 10.000 metros de altura llegó a ver el objeto en directo, en lo que viene siendo desde la cabina de pilotaje, y lo describió como una bola de rugby
de color plata muy brillante y aparentemente metálica, ¿no? Este tipo de objetos se han visto muchas veces en la casuística ufológica internacional, ¿no? Esto ocurre y bueno, pues ocurrió por encima del campo del Werder Bremen, ¿no? Lo vio mucha gente, hubo muchos testigos. Es que no, en este caso no había gente, ¿no? No había gente. Eso es que el caso de Florencia del principio, es que estaba el campo lleno, ¿no? En estos casos que te estoy diciendo es por encima del estadio, ¿no? Y es en días donde todavía no hay un encuentro de fútbol, o está a punto de llegar el encuentro, pero todavía no hay gente. Por ejemplo, en el año 79... déjame que te diga una cosita antes. Es curioso porque este caso trató de ser ridiculizado, ¿no? Bueno, por los medios de información, bueno, ¿no? el tema de los ovnis es complicado hablar de ello, ¿no? Eso siempre es así. Es muy fácil no hablar de ovnis y es muy difícil hablar de ovnis. Es así, ¿no? Se intentaron dar diferentes explicaciones y, bueno, pues aquello se quedó como un poco, pues como siempre ocurre con el fenómeno ovni, ¿no? Se quedó en las nubes. No se sabe qué es lo que realmente pudo ocurrir, ¿no? Hombre, yo sí que te puedo comentar que un aeropuerto no se cierra por un helicóptero teledirigido. O por un globosonda, ¿no? Por un globosonda, cosas así, ¿no? Eso es así. Vale, 1979 me decías otro caso más, ¿no? Bueno, a mí este me encanta, porque este sí que estaba el estadio lleno, 55.000 personas en el estadio Three Rivers de Pittsburgh, en Pensilvania. Estamos hablando de fútbol americano, y son los Steelers contra los Cowboys en las series mundiales que llevan a la Super Bowl. Bueno, pues resulta que a los 55 segundos del segundo cuarto, el cámara enfoca al cielo. Se veía perfectamente el campo, pero de repente hay algo le deben de avisar a ese operador de cámara o al realizador, y enfoca ahora mismo que te lo vas a perder si no. Y resulta que enfoca la cámara y son como dos objetos voladores no identificados rarísimos que estaban interaccionando entre sí, rotando a una increíble velocidad. No podríamos decir que sean insectos, no puede ser algo que esté volando de repente, confeti, cosas así de los estadios, ¿no? No, era una cosa muy curiosa. Incluso el comentarista, si lo ves en versión original, llega a preguntarse qué demonios es eso, ¿no? Y claro, esto estaba ocurriendo ante 55.000 espectadores. Es algo fascinante, porque podría ser posible que a aquella inteligencia le interesara lo que estaba ocurriendo allí, o solamente quisiera centrarse en alguien que estaba allí, y por qué ese alguien, y por qué en ese momento de la historia. Es que quizá esas preguntas que hacen avanzar al fenómeno ovni, pero que realmente nunca llegamos a responderlas, ¿no? A mí me parece increíble, porque la geometría de estos objetos es bastante dispar, bastante rara. Son como diablos, ¿no? E incluso como las peonzas, un poquitín esa forma. No son muy grandes, son bastante pequeños, y de hecho es similar a un avistamiento que hay en Japón también en el año 2009, donde se aprecia este tipo de objetos, pero con un agujero en el centro. Bueno, la escena es espectacular, y yo, si me tuviese que quedar con algún otro caso, me quedaría con otro ocurrido en Notre Dame, en Florida. Espera. Sí. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y la semana que viene, con la invitación a que estéis con nosotros en el Casino de Las Palmas, en Gran Canaria, a partir de las 10 hora canaria, os esperamos a todos en una nueva aventura del Espacio en Blanco, con invitados de lujo. Uno de los mayores expertos en el mundo de los ovnis, Salvador Fradisedo, va a estar ahí. Dime una cosa, ¿Notre Dame me decías? Sí, Notre Dame, el día 3 de septiembre del año 2011, una tormenta eléctrica espectacular, tienen que evacuar todo el estadio. Y resulta que, bueno, esto es en Florida, es la Universidad de South Florida contra el equipo local, que es el Notre Dame. Y resulta que un videoaficionado logra captar a los famosos ROTS, que son este tipo de pequeños objetos polémicos, no catalogados por la ciencia aún, bastante polémicos, sobre todo porque son como una especie de pequeños insectos, pero no tienen cabeza, tórax y abdomen, no tienen patas, son rapidísimos, son como una línea, y además son rapidísimos. No solamente se pueden grabar en cámaras de alta sensibilidad, y aparecen en esas imágenes, ¿no? Y una vez más, bueno, pues
aparecen además en una tormenta eléctrica, ¿no? Que esto también ha ocurrido más veces con relación al fenómeno ovni. Entonces, bueno, pues tanto eso como el polémico ovni que se ve en la inauguración de Londres 2012 en las Olimpiadas, que se dijo que podía ser un Zeppelin, aunque luego la empresa Goodyear dijo que su Zeppelin no podía estar en una zona de fuegos artificiales, y aquello se quedó también pues totalmente ahí pues en suspensión, ¿no? Yeah. Incluso en este verano, en enero de 2014, en los Juegos Olímpicos de Sochi en Rusia, también unas cámaras de tráfico llegaron a grabar, tal y como ocurrió con los ovnis que aparecieron los supuestos ovnis que aparecieron sobre la central nuclear de Fukushima tras el maremoto que hubo y el terremoto y tal, ¿no? Bueno, pues en Sochi, sobre el estadio olímpico de invierno, también se vieron una serie de objetos que a día de hoy podemos decir que son no identificados, es decir, puede tener algún tipo de explicación, pero si nos ponemos a pensar, pues todos estos casos que en este pequeño recopilatorio que te he traído, que hay más incidentes, pues podrían hacernos realmente pensar que al fenómeno ovni llega a interesarle parte de las actividades de los seres humanos, o alguien que está dentro de esos estadios, o algo que va a pasar dentro de los estadios, o que ha pasado anteriormente, ¿no? Y ese interés es el que a mí me apasiona y el que creo que puede darnos una pequeña pista de lo que es este puzzle imposible que es el fenómeno. Dime una cosa, Vicente, casi a punto de terminar, está llegando ya David Cuevas por ahí. ¿Hay fotos de esto? ¿Hay testimonios gráficos? ¿Se pueden ver? Hay fotografías y hay vídeos que yo he publicado y he estudiado y tal. Evidentemente, decir a día de hoy, en el siglo XXI, que un ovni es una cosa extraterrestre, pues quizá es un poco arriesgado, ¿no? Pero creo que parte del fenómeno yo siempre he expuesto que sí que podría ser ajeno a la Tierra, y es más que curioso que aparezca. Bueno, es que el tema de los ovnis lo hemos visto sobre ciudades, lo hemos visto en el campo, lo hemos visto en carretera, hay encuentros en carretera ahí, pero una barbaridad realmente, ¿no? Casi siempre va relacionado con eso. Pero hay un pequeño porcentaje de sitios especiales, ¿no? Y esto del tema del fútbol, aprovechando que además hoy es la final de la Copa del Rey, que ha sido la final de la Copa del Rey, pues viene al caso, ¿no? Y a mí me parece realmente curioso acercarse al tema desde otra perspectiva, que no suele ser la habitual. Imagínate que si quisieran dar una prueba de su presencia aquí, que no se pudiera desmentir, aparecer eso en un encuentro del Real Madrid y Barcelona, o en una Copa del Mundo, esas de las que os veis vosotros, con millones de personas en todo el planeta, no sé cuántas cámaras, miles de cámaras, sería increíble, ¿no? Bueno, es lo único que creo que podría decir que no ha pasado dentro del fenómeno. Todavía no ha pasado, y yo creo que visto lo visto no llegará a pasar hasta dentro de muchos años, sea lo que se oculta detrás del fenómeno ovni. Vicente Fuentes, nuestro compañero, hemos disfrutado mucho contigo esta noche. ¿Has disfrutado? Hombre, yo estoy aquí como en mi casa, o sea que estupendo. Es tu casa. Forma de contacto: tienes una página web visitada por miles de personas, yo diría casi millones de personas en todo el mundo, ¿no? Una página web de referencia en todos esos asuntos. ufopolis.com. ¿Y un canal de televisión en YouTube? Sí, un canal que se llama Vicente Fuentes, como yo. Eso es. ¿Ya cualquiera tiene un canal de televisión en este mundo? Bueno, pues efectivamente, ahora mismo pues es bastante accesible y tal. Bueno, yo lo hago con mucha pasión y... ¿Vicente Fuentes qué pone? No es una crítica, solamente Vicente Fuentes. ¿Vas a YouTube, pone Vicente Fuentes? Eso es, así es. Sí, no os perdáis la genialidad desde no voy a decir loco, compañero que ha adelgazado un montón, que está súper guapo según las niñas que tenemos hoy aquí. Gracias, Vicente, un placer. Un auténtico placer. ¿Forma de contacto contigo solamente eso? Sí, a través de Ufopolis o a través del canal de YouTube de Vicente Fuentes, eso es. Gracias, te espero para la próxima, y puedes escribir un libro sobre misterios en los campos de fútbol. Pues desde luego que sí, muchas gracias. 3:44, 2:44 en las Islas Canarias. Esperamos a nuestro compañero David Cuevas en unos segunditos. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias.
La radio se llena de misterios. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y soy... 3:46, 12:46 en las Islas Canarias. Seguimos en riguroso directo y llega el tiempo de nuestro compañero David Cuevas, que está en todas, no se pierde ni una, está organizando congresos de espías, de no sé qué, de acá para allá, llamando, dando la lata. Buenas noches, don David. Hola, dando la lata en el buen sentido de la palabra. Un periodista tiene que dar la lata para conseguir cosas, ¿eh? Bueno, en eso estamos. Y hoy nos traes un poco la exclusiva de haber tenido una entrevista con Jacques Vallée, que es lo más en el mundo de los ovnis. Pues sí, la verdad es que nos hacía mucha ilusión poder hablar con el que muchos consideran el ufólogo más importante del mundo. Imagínate con ese titular la ilusión que nos puede hacer el hecho de poder conversar un ratito con Jacques Vallée, ¿no? Hoy solamente vamos a mostrar, ha sido esta semana cuando David Cuevas ha conseguido esa exclusiva, va a estar unos cuantos minutitos, pero luego, dentro no sé cuándo exactamente, pero dentro de nada vais a poder escuchar toda la entrevista entera que ha hecho. Jacques Vallée es ese personaje que sale en la película Encuentros en la tercera fase. Está inspirado efectivamente el Dr. Truffaut en el personaje de Jacques Vallée, ¿no? Mucha gente se preguntará, bueno, pero ¿quién es Jacques Vallée? En vez de hacer una presentación, Miguel, ¿qué te parece si le pedimos ahí mismo que se defina? I'm a scientist. I grew up in France. Que se ve como científico y considera que la ufología es algo científico, es un tema para la ciencia y siempre le ha interesado por esa razón, especialmente en los Estados Unidos, donde realmente se puede hacer ciencia en este ámbito. To new research on frontier subjects, and UFOs are one of the more... Discúlpame, salió una película como François Truffaut en la película Encuentros en la tercera fase, astrónomo, dirige una red de seguimiento de todo este tipo de cosas, ¿no? Ha escrito varios libros, quien traduce es Chris Obeck, que ha estado también en nuestro programa. Efectivamente. Y además algo de internet está desarrollando. Sí, él, fue uno de los pioneros en esto de Silicon Valley. Es un hombre que se ha dedicado principalmente en lo que respecta a su profesión a asuntos relacionados con sistemas informáticos, pero parte de su vida la ha dedicado, y damos gracias los aficionados al asunto ovni, precisamente a la ufología, con teorías que llamaron poderosamente la atención. Una de ellas, este hombre, digamos que cada vez que soltaba una de las suyas, toda la comunidad ufológica le daba la espalda. No podía ser. Los ovnis tenían que ser extraterrestres en los 60 y en los 70. Este hombre empezó a decir que de extraterrestres nada, que es que seguramente lo que había era una relación con el folclore, con seres mitológicos de la antigüedad. Y llegó un momento incluso que dijo, imagínate, ¿no?, lo que supuso esto, que podía haber servicios secretos detrás del fenómeno ovni, confundiendo al personal de una forma bastante llamativa. De los primeros que lo dijo, lo vamos a escuchar. Which is that secret services are very interested. 6 minutos. Las razones por las que los servicios secretos y de inteligencia recogen datos sobre los ovnis es para poder recrear avistamientos ellos mismos, hacer una especie de simulacro o hacer que parezca un fenómeno ovni, pero realmente es algo como un prototipo militar o algo así que están intentando encubrir. Y entonces le han contado este tipo de historia, ese tipo de información en Argentina y otros países, que son los militares o son un servicio de inteligencia o un servicio secreto que recrean estas cosas para encubrir otro tipo de experimentos. Argentina, I was told about that in Brazil, and I was told about that in Russia. Contaba eso de que detrás podía haber gente, y me han pillado diciéndote que tenemos solamente 6 minutos, que estamos a puntito de terminar, que nos tenemos que dar prisa. Curioso que dijera todo esto cuando antes, como tú decías, solamente se pensaba ovnis extraterrestres, y él dijo, cuidado que puede haber gente ahí detrás. Efectivamente, esto lo desarrollaba en un libro, Mensajeros de la Decepción, también en Reflexiones, y otro libro, El Colegio Invisible. Él planteaba que el asunto ovni podía estar estableciendo nada menos que una suerte de sistema de control, algo que también fue absolutamente revolucionario para la época y que él nos recuerda en este fragmento traducido por el compañero Chris Obeck.
Que no se puede saber exactamente si existe un sistema de control, pero sí es cierto que los fenómenos tienen un impacto sobre nuestras creencias y sobre la sociedad, las tendencias, las creencias, la evolución de nuestras ideas. Por lo tanto, actúan como si fuese un sistema de control. Lo que no sabemos es si es un control intencionado o si es solo un resultado accidental del enfrentamiento entre la humanidad y fenómenos desconocidos. Solamente un aperitivo de lo que va a ser esa entrevista con Jacques Vallée. ¿Qué sensación te dio? Pues la verdad es que yo reconozco que soy muy mitómano y el hecho de poder estar ante Jacques Vallée era algo así como uno de esos sueños de sistema de control que él mismo definía, ¿no? Algo muy extraño. Efectivamente, esto fue un aperitivo. Nos habló también de los avistamientos ovni que él mismo ha tenido. Nos explica... ¿Él ha tenido avistamientos ovni? Él ha tenido avistamientos ovni. Nos habla de sus teorías sobre las abducciones, por ejemplo, sobre qué opina acerca de esto, de las nuevas dimensiones, de esa posibilidad multidimensional a la hora de explicar el fenómeno ovni, qué tiene que ver la conciencia humana con el tema ovni y otras muchas cosas, cómo fue perseguido también por la comunidad ufológica hasta cierto punto, sus teorías relativas, como decíamos, a Pasaporte Amagonia, que también fue un gran espaldarazo, un giro de 180 grados radical a la ufología. De todo esto y mucho más nos habla Jacques Vallée, lo escucharemos próximamente aquí en Espacio en Blanco. Estás hablando de ovnis y viene Vicente Fuentes, que ya estaba marchando y se había dejado una cosita ahí. Y hablando de ovnis, se nos fue un personaje que nos metió en el mundo de humo, ¿verdad, David? Efectivamente. Enrique Villagrasa. Sí, nos dejaba pues este diciembre a los 94 años, ¿no? Enrique Villagrasa Novoa estuvo involucrado desde el año 66 en las famosas reuniones de la Ballena Alegre en el Café Lyon, en la que, entre otras cuestiones, se hablaba de algo que yo creo que suena a todos los oyentes del Espacio en Blanco, como es el asunto humo. Bueno, pues yo tenía ocasión de entrevistarle hace algunos añitos y cuando le preguntaba precisamente por esos contactos o cómo los gestionaba o por qué medios era capaz de contactar presuntamente con seres extraterrestres, esto es lo que nos comentaba. Me acuerdo que un día la criada que teníamos no estaba yo en casa y llamaron y preguntaron por mí con esa voz gangosa, extraña, y entonces ella identificó que era, y cuando vine dice, le ha llamado el señor del planeta. ¿Y de las conversaciones que usted mantuvo directamente con ellos, hay alguna que recuerda especialmente? Todo eso lo tengo anotado en alguna de estas carpetas. Está anotado todas las conversaciones que tuve con ellos y de qué tratamos ahora, claro, no recuerdo de memoria. ¿No hay alguna concreta que recuerde especialmente por algún mensaje que le dijera? Hombre, no, pues una de las veces estuve 2 horas y media hablando por teléfono. 2 horas y media. 2 horas y media. No pudo grabarlo, imagino, ¿no? No, porque además me pilló de sorpresa, no tenía nada a mano. ¿Y de qué hablaban? ¿Hablaban de...? Pues de muchos temas, de muchos temas y me contestaba él todos los temas que yo preguntaba, pues me lo iba contestando. ¿Y era siempre el mismo o eran varios, o variaban? Normalmente solía llamarme un señor que se llamaba Day 98. Ajá, normalmente. Sí, Day 98. Nuestro homenaje a Enrique Villagrasa, uno de los artífices de esa divulgación de ese fenómeno humo. Rápido, que creo que tenemos una llamada, una de las que le hicieron. Sí, el sonido no es muy bueno, pero bueno, ¿no? Ahí se escucha por debajo la voz de la hormita. Hablamos de humo. Él también, por ejemplo, estuvo involucrado en la sociedad Eridani, investigando otra suerte de fenómenos paranormales. Por ejemplo, estuvo en la famosa comitiva con Jordán Peña en las Caras de Belmez y fue una de las personas que abogó por que esos mensajes, humitas, esas conversaciones de la Ballena Alegre fueran hasta cierto punto más aperturistas, ¿no? Ahí fue que abogó porque eso fuera conocido por otros grupos, como Antonio Rivera y compañía, y gracias a él, en parte, pudimos tener esas informaciones que se trataban en la Ballena Alegre. Entre otras cosas, los extraterrestres llamaban por teléfono, según supuestamente, ¿no? Y aquí tenemos una llamada que nos proporcionaba el compañero José Juan Montejo al propio Enrique Villagrasa, un tanto surrealista, ya lo avisamos, que sonaba de la siguiente forma. Lo escuchamos.
Enrique Villagrasa. Soy Enrique Villagrasa. Llaman de humo. Esa era la voz extraña y esa llamada súper rara. Hemos hablado de humo muchas veces. Quizá algún día hagamos una recopilación de esas extrañas voces. A ver qué decían. Ahora no está el mundo tan animado como estaba antes, ¿eh? No, la verdad es que mucha lucecita en el cielo, pero la verdad es que poca llamada telefónica de extraterrestres. Yo desde aquí quiero animar a todos aquellos que nos estén escuchando a que lo hagan. Extraterrestres. Yo sé que hay algunos que lo hacen, que no se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Bueno, estaría muy bien, la verdad. ¿Forma de contacto contigo que nos vamos? Pues para cualquier persona o extraterrestre, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier crítica o sobre todo cualquier caso o experiencia ufológica paranormal, estaremos encantadas de recogerlas. Gracias por tu trabajo, gracias por ese avance de lo que va a ser esa entrevista con Jack Vallée y sigue dando la lata por ahí. A vosotros, hará lo que se pueda. Gracias. Hasta ahora. Por hoy nos vamos. La gratitud a todos por la compañía, a unos cuantos amigos que han venido a vernos, incluso desde Estados Unidos. En 7 días volvemos, será en Gran Canaria. Estáis todos invitados en el casino, desde el Casino de Las Palmas, a partir de las 10 de la noche, ir a las 9:30 para pillar un poquito de sitio, hora canaria, con personajes increíbles como Salvador Frisedo y otros cuantos. Tenéis una cita con el misterio y queremos veros por allí. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores: Inmaculada Monroy de Santa Cruz de Tenerife, Mario Durán de Algeciras, Fátima Cardona del Facebook, Martina Álvarez de Barcelona y Juan Pedro Moreno de Madrid. Poneros en contacto con nosotros para mandaros ese libro. Enhorabuena y gracias a todos por la atención y por esas llamadas. Volvemos, como decimos, en 7 días en Canarias, y ahora hasta las 4 os dejamos con nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Feliz semana, os necesitamos para el Espacio en Blanco. La próxima semana, cuidaros. Por hoy terminamos. Volvemos en 7 días. El misterio se acerca. Síguelo con nosotros en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Feliz semana para todos.